Buenas tardes, bienvenidos a la redacción de nuestro periódico. Quedan poco más de 10 días para las elecciones y hoy Sánchez y Feijóo se han visto las caras en el Senado. Lo analizamos aquí en A Debate. Ramón Pérez Maura, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo habéis visto este breve cara a cara? Bueno, muy tenso. Claramente la tensión era muy importante. Venía precedido por el anuncio esta mañana por parte de Bildu de que retiraba la candidatura de los 7 terroristas con asesinatos en sus manos y claramente el gobierno estaba en fuga de esta cuestión y yo creo que no le ha salido bien, porque el jefe de la oposición ha insistido reiteradamente pidiendo el compromiso de Pedro Sánchez de que no iba a pactar con Bildu y Pedro Sánchez no ha dado ese compromiso en ningún momento. Antes, al contrario, se ha dedicado a acusar al Partido Popular de no sé muy bien qué, de utilizar el terrorismo, de utilizar las víctimas de ETA, y ha llegado al extremo, no se sabe qué tiene que ver con ETA, de meter el 11M en mitad de todo esto, cuando aquí estamos, creo que en otro momento de la vida política. Jorge. Coincido en el adjetivo tenso con Ramón y añadiría el de encorsetado, ¿no? Porque al fin y al cabo se ha realizado en una moción, en una sesión de control, que son los tiempos muy pactados, pregunta, réplica, contrarréplica y dúplica, y lo que han hecho ha sido fijar argumentario. Pedro Sánchez, a la única pregunta que le ha hecho Feijóo no la ha respondido porque el formato también se lo permitía. Si hubiera sido una sesión de estas largas, si hubiera cantado más todavía que no hubiera respondido. Entonces, al ser este formato breve, Sánchez lo que se ha dedicado es a dejar correr el tiempo, que termine este asunto, yo no respondo, arbitro la hora y pasamos página. Bueno, pero también sí y no. El formato le permite no contestar cuando no quieres contestar, y Sánchez no contesta casi nunca, ni con este formato ni con hora y media tampoco hubiera contestado, porque a él, como es habitual en las sesiones de control, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, le hacen una pregunta y responde cualquier cosa que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? Soltar 10 puntos que no sé qué tenían que ver con la pregunta: ¿va usted a pactar con Bildu o no? No la ha contestado en ningún momento y la pregunta era bien sencilla, ¿sí o no? Sí, pero el formato lo permite, ¿no? Claro. Estas sesiones de control lo que haces es te traes la pregunta de casa y la respuesta hecha. De hecho, ha habido un momento en el que ha dicho, bueno, pues Javier Maroto, que se sienta a la izquierda, se está riendo cínicamente y ha dicho, se está riendo cínicamente sin mirar a Maroto como estaba, simplemente porque está leyendo la respuesta que traía escrita desde casa. Exactamente así. Es lo llamativo. ¿Os sorprende que de repente Sánchez haya sacado el 11M después de acusar, como decías, al Partido Popular de usar a las víctimas del terrorismo de ETA? Lo que me sorprende es que no haya sacado a Islero, el toro que mató a Manolete, porque claro, es que estaba dispuesto a hablar de cualquier cosa. Para ellos, esta crisis generada por la candidatura de Bildu es de una gravedad inmensa y necesitan que se deje de hablar de eso. Por eso hoy, que no podían evitar la pregunta, porque si hay sesión de control, la pregunta la decide a quien le corresponde preguntar. Lo que necesitaban desesperadamente era intentar que se hablara de cualquier otra cosa, y él ha hablado todo el tiempo de otra cosa menos de lo que se le preguntaba. Y esto me temo que hoy se ha demostrado que va a continuar los próximos 10 días en el centro de la campaña electoral. No han conseguido apagar el fuego. A mí me ha sorprendido mucho el 11M y creo que es un ejercicio de desmemoria histórica brutal, porque le estás echando en cara al PP que recurra a ETA al mismo tiempo que tú recorres al 11M. A mí, ya te digo, me ha sorprendido porque al fin y al cabo ETA deja de matar en el 2011, el 11M fue en el 2004. Obedece, creo que esto, a una forma de ser del Partido Socialista, que es ETA es pasado, pero sin embargo al día siguiente cojo una pala y me voy a desenterrar a un falangista que ya ha enterrado 90 años. Entonces, ¿dónde empieza la memoria? ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde empieza lo que hay que recordar y lo que no? Porque al PSOE ETA le queda como muy lejano, pero sin embargo Primo de Rivera y Franco es presente continuo. Entonces, no, y al hilo de lo que tú acabas de decir, resulta que el 11M, que fue el mayor atentado terrorista de la historia de España y de Europa, lo que nunca recuerda el Partido Socialista, los diferentes gobiernos socialistas, es que en el tiempo de descuento del gobierno en funciones de José María Aznar, se detuvo a todos los terroristas que posteriormente fueron juzgados, y a los que no se detuvo fue porque se suicidaron. Pero
el procedimiento de capturar a los terroristas que perpetraron el atentado lo resolvió el gobierno en funciones de José María Aznar. Así que algo, dentro de la tragedia inmensa que hubo allí, algo no hicieron mal del todo. Desde luego se cometió graves fallos porque hubo un atentado terrorista y eso el gobierno siempre tiene una cierta responsabilidad, pero ellos dejaron eso resuelto y eso jamás se quiere reconocer. Y luego, por acabar también, y por no enfrascarnos más en el 11M, que yo creo que es lo que quieren, que nos echemos aquí 10 minutos hablando del 11M, en el 11M el PSOE siempre se pone como se autopresenta como autor de un comportamiento ejemplar, pero no hay que olvidarse que en la crisis posterior al 11M el Partido Socialista se pasó por el arco la jornada de reflexión, que es uno de los mínimas cortesías democráticas que se dan en los países desarrollados. Y eso que conste en acta también. Y una última postilla, y después de eso, al jefe del CNI, que alguna responsabilidad debía tener en saber lo que iba a ocurrir en España, máxime cuando los terroristas eran islamistas, resulta que como resultado de su gestión lo premiaron primero con la embajada en la Santa Sede y después con la embajada en Washington. No está mal como gestión. Un ascenso bueno. Comparecía esta mañana Arnaldo Otegi y con estas críticas de, oye, hay que dejar de hablar de Bildu, pero es que Feijóo le decía a Sánchez, oiga, Navarra, Pamplona, ¿qué pasa con Bildu? ¿No es España o qué? No, pero es que el PSOE lleva gobernando en Navarra gracias a Bildu 4 años de esta legislatura y la pregunta tan elemental, ¿va a volver a ocurrir o no? ¿Por qué no pueden responder a ella? Porque saben que si no es con Bildu no van a gobernar y quieren gobernar a cualquier precio. Lo han demostrado hasta ahora y lo van a seguir demostrando y ahora podemos ver también que el Ayuntamiento de Pamplona, donde hoy en día gobierna un candidato, un diputado, un concejal de Unión del Pueblo Navarro, Enrique Maya, es más que probable que esa alcaldía sea el juego entre Bildu y el PSOE para que en uno de los dos sitios gobierne Bildu y en el otro el PSOE en una coalición. Eso se llama coalición. El cambio en las listas de Bildu obedece a una urgencia electoral de Arnaldo Otegi. Es decir, porque cuando ellos en su intimidad de su partido confeccionan las listas, saben a quién están metiendo. No es que se han dado cuenta, oiga, se nos han colado aquí 7 asesinos o 7 corruptos que les han pillado esta tarde. No. Ellos saben a quién están metiendo en listas y, de hecho, los que han renunciado no se pueden sacar de listas por una cuestión de tiempo. ¿Deja de ser Bildu filoetarra con este cambio? Pues naturalmente no, porque insisto, estos 7 dicen que renuncian, pero quedan otros 37 que pertenecen a banda armada. ¿Deja de tener terroristas en sus filas? Yo creo que no, porque para mí es tan terrorista el que pega el tiro en la nuca como el que participa de un sistema mafioso pensado para aniquilar al adversario, bien con el tiro en la nuca o bien forzándole al exilio o al silencio político. Entonces, bueno, esto obedece a una urgencia de Arnaldo Otegi porque es consciente de que este tema estaba desgastando muchísimo al PSOE, puede que incluso hasta Bildu, no lo sé. Pero bueno, obedece a su urgencia electoral porque saben que con Pedro Sánchez viven bastante mejor que con un gobierno de la derecha. Y es ni más ni menos. Quedan 12 días para las elecciones, si no me falla la matemática básica, y lo que les corre es esto, lo que les preocupa es esto, que Sánchez salga desgastado y no puedan hacer gobiernos con él ni en los territorios que ellos tienen controlado y luego en el conjunto de la nación a partir de diciembre. Y no olvidemos un dato muy relevante y es que en esta crisis que hasta hoy ha durado más o menos una semana, no hemos oído ni una sola vez al gobierno socialista o al Partido Socialista decir claramente que no pactarían con un partido con 7 etarras asesinos en sus listas, ni una vez, y tampoco hemos oído una crítica de fondo. Hemos oído una pequeña crítica en Washington a Pedro Sánchez diciendo que esto sería legal pero que no era decente. Bueno, tampoco me parece decir que algo no es decente sea la mayor crítica que se puede hacer a nada en la vida. Y sí hemos oído, por cierto, a algunos varones del Partido Socialista francamente disgustados porque ellos están sobre el terreno y saben el coste electoral que puede estar teniendo para ellos esto. Y por lo tanto, aunque no sé si tienen más decencia o menos decencia, lo que sé es que quieren ganar las elecciones en su circunscripción y saben que aquí se les ha creado un inmenso problema. Vista la sesión de hoy en el Senado, visto el planteamiento del Partido Socialista, del Partido Popular, ¿hacia dónde creéis que va el resto de campaña? Que aún nos quedan unos días. Yo creo que el marco con el que quiere retomar Pedro Sánchez es el marco de la economía, porque él está convencido de que gestionan mejor que el PP. Es una creencia que él tiene en base a que hay más ocupados que nunca y crecemos a un ritmo pues ligeramente superior al de la media europea.
pero que estos dos datos te favorezcan no quitan que la deuda esté disparada, que el déficit esté disparado, que el poder adquisitivo medio de los españoles esté peor que en otros países, que no hayamos recuperado el PIB de pandemia. Entonces, el marco en el que quiere llevar la campaña la Sánchez es el de la economía, y en manos del PP estará en hacer pedagogía y demostrar que eso no es así, que primero la economía no está tan bien como está, y que el PSOE no ha respondido al asunto mollar de hoy, que es si va a pactar con Bildu y con un partido con criminales y etarras en sus listas cuando terminen las elecciones. Yo creo efectivamente que el PP va a insistir en la misma línea y que la parte económica para el PP tiene una respuesta muy sencilla. Es que no pueden decir de ninguna manera que la economía está objetivamente mejor, porque si se cumplen las encuestas y el PP asume el gobierno a lo largo del próximo año, la deuda con la que se van a encontrar y que van a tener que hacer frente cuando se vuelva a someter a la política económica a unas rigideces que por la pandemia y demás se levantaron, yo no le arriendo la ganancia a un Partido Popular gobernante, porque el fardo con el que va a tener que cargar y la impopularidad que la inmensa mayoría de sus medidas le van a generar ante el electorado, que pasa de ver cómo le regalan cine a 2 euros los miércoles, a cómo tiene que pagar cine y todo lo que demás a 20 veces más, porque esto es insostenible, pues es algo que no creo que nadie quisiera para sí, pero admiro mucho a los que están ahí dispuestos a dar esa batalla, porque yo no tendría valor para darla. Os pido un titular para terminar este debate. Yo creo que hoy hemos visto a un Núñez Feijóo que ha conseguido trasladar el mensaje de que el PSOE sigue aliado con Bildu. Mi titular sería urgencia electoral. Bildu ha intentado mover sus listas electorales porque saben que viven mucho mejor con Pedro Sánchez que sin él. Jorge Sanz, muchas gracias. Gracias a ti. Ramón Pérez Maura, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Y a ustedes, espectadores, también muchas gracias. Estoy seguro de que queda mucho por delante, quedan debates y quedan ases en la manga que analizaremos aquí en el debate. Muchas gracias.